Muy bien, aquí estamos para la entrevista de esta noche. Volvemos a tener otro acercamiento con el candidato a la presidencia de la República, Alejandro Yamatei Falla, para hablar de un tema económico sustancial que sabemos es preocupación de la población y por eso el interés de abordarlo y preguntarle a los candidatos su punto de vista para que ustedes también se puedan enterar de qué proyectos habría a futuro. De nuevo, doctor, gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlo aquí en Noti7. Muchísimas gracias, Luis. Un verdadero gusto estar con ustedes, estimados amigos y amigas. Gracias a los canales de la Televisión Nacional por la entrevista. Y es que un tema medular en la economía de los guatemaltecos, del país, es el empleo. Y dentro de las necesidades, incluso de ese acercamiento que ustedes tienen, que me contaba hoy y tuvo con varias comunidades, por ejemplo, seguramente el tema recurrente del empleo sale, porque es una necesidad, es un déficit de empleo. Hay una tasa de desempleo alta en el país, doctor. Por eso es tan importante las elecciones del 11 de agosto, porque no solo es el tema y la importancia del empleo, sino en la instalación de un modelo económico. El problema de Guatemala es que no tenemos un modelo económico. Guatemala, lo que hemos propuesto nosotros dentro del Plan de Innovación y Desarrollo es la puesta en marcha del modelo exportador. Eso significa alinear las políticas monetarias, cambiarias, crediticias y fiscales acorde a hacer de Guatemala un país exportador. El primer programa social que hay es el empleo. Si no hay empleo, la gente no puede llenar ninguna de sus necesidades básicas. El empleo es urgente y tenemos cifras alarmantes en donde más de 200,000 jóvenes se han incorporado a la vida productiva del país este año y de esos van a tener un empleo formal con todas las de ley menos de 20,000 el año entrante y no queremos maras. Por eso es tan importante las elecciones de este 11 de agosto, porque este 11 de agosto podemos marcar el rumbo hacia la innovación y el desarrollo o el regreso a un pasado que nos está trayendo como consecuencia lo hecho en ese entonces en los empleos de ahorita. Guatemala tiene, poniendo ese modelo económico, la necesidad de jalar inversión. Necesitamos jalar inversión nacional y extranjera. Por eso es que llama tanto la atención cuando se frenan los proyectos de inversión en Guatemala tan drásticamente como lo hemos visto en los últimos días. Nosotros necesitamos darle al inversionista dos elementos claves: la certeza jurídica y el respeto a la propiedad privada. Sin esos dos elementos no lo podemos hacer. Y poder llevar esa certeza jurídica implicaría un trabajo muy arduo en los primeros 2 años del próximo gobierno, en donde podremos llevarlo a ese nivel de inversión, a grado de inversión al país. Tiene que ser un trabajo muy efectivo, 2 años, en donde estabilicemos el país y logremos hacer todo para que sea reconocido y le den el grado de inversión. Eso nos permitiría atraer un flujo de inversión muy grande que nos haría poder seguir generando empleos. El déficit de los empleos es muy grande y por lo tanto tenemos que principiar a abrir zonas económicas especiales. Esas zonas económicas especiales tienen que ir unidas de la mano, por ejemplo, con el Tren Rápido de Guatemala. Poner en funcionamiento el Tren Rápido de Guatemala en nuestro gobierno nos alcanzará para hacer 2,5 líneas del tren. La primera que va de Puerto Quetzal a Puerto Santo Tomás de Castilla, la segunda que va de Puerto Quetzal a Tecumumán, pasando por el puerto de Champerico, y en cada una de las estaciones que van a ver en ambos lados, son 4 estaciones, cada estación se convierte en prácticamente una zona especial económica, en donde hay zona franca, en donde hay hoteles, en donde hay todos los servicios para que podamos generar empleo y descentralizar la industria del país hacia el interior del país, para que podamos tener ahí todas las facilidades para poder generar condiciones económicas estables, no solo en la capital, sino en el interior del país básicamente. Pero ¿puede un presidente de la República generar todo este cambio? Sí. Porque aquí interactúan otros entes, digamos, el sistema de justicia, el Congreso de la República, pero otros órganos. Fíjense que, por ejemplo, poner a funcionar el tren no requiere el Congreso. Lo vamos a sacar en concesión porque Ferrovías es de Guatemala y entonces es del Estado de Guatemala bajo la administración del Ejecutivo, y lo que vamos a dar es en concesionamiento a la administración de Ferrovías, que agarran esas 2 primeras líneas. Con eso nosotros podríamos tener... Además ya existen. No, existe el derecho, pero es la vía que está ahí no va a servirnos, porque nos vamos por arriba, o sea, tenemos que venir el tren arriba, no va pegado
al piso, A la superficie, sino que ajá. se tiene que venir por arriba. Es un tren que va a andar a 160 kilómetros por hora, entonces no puede ir pegado al piso. Y eso nos evita muchos pasos, que habría que hacer pasos a desnivel, habría que construir muchas cosas, eso nos lo facilita. La inversión que se va a sacar para que podamos concesionarlo es una inversión al país de más o menos 7.000 millones de dólares, que lo tienen que ejecutar en 4 años o 5 años. Mire, tendríamos una ventaja, podríamos bajar un barco en Santo Tomás de Castilla, subir el contenedor a un tren y llevarlo hasta Canadá, porque la trocha ya sería ancha, no sería de trocha angosta como era antes. Hoy podríamos tener contenedores que vayan desde el Atlántico de Guatemala hasta Canadá o desde Canadá al Pacífico guatemalteco. Y eso se va aunado con algo que hay que hacer en el puerto, recuperar el puerto de Champerico, que nos lo hicieron, se recuerda una piscina ahí que nos hicieron, la piscina más cara del mundo, y no digamos de qué gobierno fue porque está pintado de verde, y nos hicieron esa piscina grande que no sirve para nada, y hoy tenemos que poner ahí en Champerico un muelle Dolphin que es metido en el mar, en donde podríamos atraer para que sea un puerto de cabotaje, desde donde puedan salir los barcos, cargar los barcos que puedan suplir al sur de México y poderle dar una especialización en un puerto de granel y de líquidos. El tren nos facilita la generación de empleo, el desarrollo de la agroindustria, la pesca, la ganadería, las exportaciones, la producción agrícola, nos ayuda con el tema de seguridad porque podemos movilizar fuerzas de seguridad muy fácilmente. En caso de un desastre, nos sirven los vagones para poder servir de hospital y poder trasladar heridos a todos lados. Ese tren viene a ser es fundamental para el desarrollo del país. Pero no solo eso, eso tiene que ir de la mano con una política de incentivos a la producción agrícola. Nosotros tenemos que duplicar las exportaciones de productos no tradicionales en 4 años. Y eso significa poner en funcionamiento el Fondo de Garantía para el Desarrollo Rural, que son 2.000 millones de quetzales al año, que van para los pequeños productores, que los vamos a asociar en cooperativas, empresas campesinas asociativas o cualquier tipo de empresa. Les vamos a dar el crédito, los vamos a capacitar y vamos a hacer que ellos sean los que lleven su producto al mercado. Ya no intermediarios y coyotes, que son los que más ganan, sino el campesino, e incluso con buenas prácticas agrícolas, podamos hacer que este campesino pueda exportar directamente. Los cambios que Guatemala requiere en la productividad, en hacer que efectivamente podamos estar generando ese desarrollo rural, son básicos, son fundamentales para luchar contra la pobreza, luchar contra la migración, y es urgente que lo podamos hacer. Y ahí es en donde hay un elemento más, una zona económica especial más que es importantísima hacer, que de hecho ya llevamos el mensaje al Senado y Congreso mexicano, que es la instalación de un proyecto, el Plan de Desarrollo de la Zona Fronteriza Guatemala-México, que abarca a 40 municipios de Guatemala en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, que son los 3 máximos expulsores, digamos, de migrantes a los Estados Unidos, y que en conjunto con el gobierno mexicano, nuestra propuesta es que pongamos un banco de inversión para desarrollar la zona más pobre de México, que coincide con el sur de México, en Chiapas, con nuestra frontera, y una de las zonas más pobres que tenemos en el país, que es en el occidente. Que es de donde migran mayor cantidad de Ahí guatemaltecos. está. ¿Pero siempre se refiere al tema agrícola o habría otro tipo No, de ahí es generación? agroindustria, ahí es una zona franca, es la posibilidad de aumentar con 2 hidroeléctricas el potencial de abastecimiento eléctrico del lado de Guatemala al sur de México, que están teniendo graves problemas de abastecimiento para esa región. Podríamos generar una zona y aparte de eso, va la infraestructura vial, va el tema de la nutrición, va el tema de la salud y el tema de la seguridad, porque es recuperar una zona que tenemos perdida por parte de nuestro país. Pero digamos, usted está hablando de generar empleo a través de hidroeléctricas y que estas funcionen. No, es todo un proyecto que tiene que tener su propia capacidad de energía eléctrica, una zona especial de comercio, son zonas francas, es la posibilidad de hacerlo. Miren, la migración no la va a detener un muro físico. Totalmente de acuerdo. La migración no la va a detener un muro de armas. A la migración lo único que la detiene son los muros de la prosperidad.
Y ahí hay que generar un muro de prosperidad. Si la gente tiene empleo, si la gente tiene vivienda, salud, educación y seguridad, la gente no se va. Pero son alianzas público-privadas, ¿cómo se podría generar todo esto? Entran los dos componentes, porque es lo que nosotros estamos planteándole y le planteamos en primera instancia a las comisiones del Congreso y el Senado mexicano, y en segunda instancia se lo queremos hacer ya electos al presidente López Obrador, es la instalación del desarrollo en esa zona, en un proyecto que tendrá que arrancar muy rápidamente, que tendremos que contar con financiamiento extranjero, muy probablemente de los Estados Unidos, que son los más interesados en detener la migración, pero ahí sí es principiar a tocar las causas estructurales de la migración y no las causas coyunturales, que ahorita la preocupación son las causas coyunturales. Esto no se va a disminuir si no entramos a atender realmente las causas del problema de la migración, que en muchos es un tema económico. Pero ya llevamos algún tiempo escuchando dentro de las promesas de campaña, dentro de los planes de gobierno y dentro de las acciones que se incentivan los procedimientos fiscales, que hay incentivos para los inversionistas, que se quitan las trabas arancelarias. Todo esto como que lo quieren echar a andar, pero que ha fallado realmente, doctor. La voluntad de quererlo hacer. Es como que usted me diga, ¿por qué Guatemala no es un destino turístico importante? Si tenemos todo. Hoy estuve en una plática exageradamente interesante con el doctor Richard Hansen del Mirador. Claro. Lo que tenemos ahí, hoy nuestro compromiso con el doctor Hansen fue, vamos a declarar la primer reserva silvestre de Latinoamérica. Y la vamos a poner ahí, para evitar que nadie la toque. Tenemos un potencial turístico impresionante, y no tenemos ni siquiera un hotel. Hay que caminar 2 días para poder llegar o contratar un servicio en helicóptero, que no se puede. En la Semana Santa de este año, a duras penas 5,000 gentes fueron a visitar. Y ahí está la Danta, la pirámide más grande del mundo. Y lo sabe Morgan Freeman y los que vieron el programa Nat Geo. De ahí no lo sabemos nadie. El turismo es un tema al que hay que apostar. Y ahí sí se requiere una ley de fomento al turismo. Y la ley de fomento al turismo no es que el feriado caiga en sábado y entonces lo pasemos al viernes y el domingo lo pasemos al lunes. No, eso no fomenta el turismo. Ahí sí tenemos que entrar en una ley que la tenemos ya lista para presentar en la próxima legislatura, en donde vamos a ponerle incentivos fiscales, vamos a declarar ciertas zonas, como por ejemplo el tema de, en Izabal, el tema de todo el área garífuna, ahí en Livingston, en donde en Livingston, que fue el primer puerto de Guatemala, lo vamos a declarar la cabecera de Livingston, un duty free, un puerto libre, y vamos a hacer que haya ahí un atracadero para los buses, para los cruceros, y podamos tener ahí todas las facilidades de hotelería y de todo el que se quiera instalar. Así el que quiera comprarle una loción a su novia puede ir a Livingston sin impuestos, o si viene del extranjero igual. Nosotros tenemos que hacer cosas novedosas para atraer el turismo a nuestro país. La meta es duplicar el número de turistas en 4 años, y para eso tenemos que apostar a la generación de condiciones en el país. 2.200 sitios arqueológicos en Petén, no los conocemos. Y de los números de la estadística, para responderlo pues en ese término preciso, ¿cómo podemos mejorar en cuanto a empleo se refiere? No sé si en porcentajes o en generación. Tenemos que generar en los próximos 4 años 1 millón de empleos, directos e indirectos, con todas las obras que se van a hacer. Tenemos una cosa muy importante, Luis, tenemos que mantener la estabilidad de los precios. Y para mantener la estabilidad de los precios tenemos que apostar a tener una tasa de inflación por debajo del 5%, para que la población no sufra con eso. Mantener los índices macroeconómicos del país atrae la inversión, pero mantener la inflación hace que la gente siga teniendo el mismo poder adquisitivo, para que entonces podamos principiar a no sufrir tanto con los elevados precios y logremos, mejorando la productividad, ver un declive en los precios de la canasta básica, que nos están golpeando muy fuertemente en el bolsillo. La cebolla pasó de 2.50 a 7 quetzales la libra, porque simple y sencillamente no hubo suficiente producción. Nosotros tenemos que producir más, y es ahí en donde el Fondo de Garantía para el Desarrollo Rural va a ser fundamental para que podamos producir más, pero también las políticas económicas del gobierno.
Y algo a lo que tenemos que apostar, sin duda, es a la consolidación y el fortalecimiento de las MIPYMES. Tenemos que hacer que las MIPYMES, porque ellas son las que más contratan gente en el país, las MIPYMES son realmente la fuerza de este país. Es impresionante el nivel de emprendimiento que hay en el país. Y es ahí en donde tenemos que trabajar, en ese emprendedurismo, en esa capacitación a través del INTECAP y en la instalación del Fondo de Garantía para que todos aquellos que salgan del INTECAP puedan tener, si no lo tiene, un recurso muy barato para poder emprender su negocio. Nosotros necesitamos hacer de Guatemala un país de empresarios y no un país de empleados. Pues muchísimas gracias, doctor Alejandro Yamatei, por esta orientación en cuanto al tema económico y sobre todo la generación de empleo. Nos vamos a encontrar pronto para seguir hablando de otros temas y orientar a la ciudadanía. Va a ser un gusto, Luis, seguirnos viendo. Parece que muchos días más. Y a ustedes, estimados amigos y amigas, no se les olvide, este 11 de agosto tenemos que ir a votar y hacer que Guatemala cambie y sea diferente. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Gracias, doctor Alejandro Yamatei. Interesante entrevista.